bien, pues vamos a pasar a la palabra. Yo creo que no va a ser una plática muy larga, espero que no. No me gusta que sean muy largas, aunque a veces como que uno no lo puede evitar, pero no, en principio no quiero que sea muy larga porque en principio quiero que estés muy atento a lo que vamos a estar hablando. No es nada muy complicado, pero sin embargo, creo que sí hay algunas personas que pueden sentirse muy identificadas con esta palabra y que necesitan hacer algo y que necesitan hacer alguna reforma en sus pensamientos para dedicarse de fondo a lo más importante. Pero vamos a ir entendiendo un poquito de qué se trata esta plática. La plática tiene un título, le puse un título y la plática se llama No siembres entre espinos. Puede ser un título un poco raro, no sembremos entre espinos, pero sin embargo tiene un porqué, ¿sí? Primero vamos a ver el texto de Jeremías capítulo 4, versículo 3, y ve lo que dice este texto de Jeremías, que te va a empezar a sonar un poquito como el título de esta plática. Dice así: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinos. Esa es la traducción que normalmente usamos. Dice: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinos. Sin embargo, otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice lo mismo en esa segunda frase y lo dice así: hacen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Interesante traducción, muy clara, porque dice exactamente un poquito, al ratito voy a explicar un poco más, quizás es algo que ustedes saben más que yo, qué es eso de hacer barbecho o cómo puede eso significar en la palabra o qué puede significar a la hora de las cosas espirituales, pero dice: haced barbechos para vosotros y no sembréis sobre espinos, o pasad el arado por el terreno endurecido de sus corazones, no desperdicien la buena semilla entre los espinos. Padre, te pedimos que nos ayudes con la palabra ahora, que nos enseñes y que hables a cada persona de los que estamos aquí presente o de los que después escucharán esto, pero sobre todo, Señor, que podamos escuchar tu voz en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todo esto, de espinos, de tierras que necesitan ser aradas o barbechadas. Y ahora vamos a relacionarlo, así como este texto se relaciona con nuestro título, así este texto que acabamos de leer también se relaciona con un pasaje que habló el Señor Jesucristo y que vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, del verso 1 al verso 20, y que es la parábola del sembrador que muchos de ustedes han escuchado. Y en esa parábola del sembrador nos vamos a fijar específicamente en una parte, aunque podemos tener una idea general de la parábola. Marcos capítulo 4, verso 1 al 20 dice así, escucha con atención. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Hasta ahí, te explico tantito. Lo único que estaba pasando es que Jesucristo veía que había mucha gente que quería escuchar su enseñanza, tanto que la mejor manera para podérsela enseñar y enseñar a la mayor número de gente posible era que él mismo se fuera en una barca, se pusiera en una barca y se alejara un poco de la orilla y que la gente quedara precisamente en la orilla y él aquí en el mar, en una barca, para que pudiera tener, pues como pudiera dominar más a la audiencia y pudieran más personas escuchar su palabra. Eso es hasta ahí lo que ha pasado. Y después, cuando les empezó a enseñar, decía, verso 3, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Así les dijo, y así nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y simplemente les contó una historia común a ellos, porque era normal que ellos vieran que en los campos el sembrador, en el tiempo de la siembra, tomara, pues, no sé, quizás una alforja o quizás una bolsa o de la manera como lo hicieran. Y entonces, según iba caminando, iba aventando la semilla. Dice que esa semilla cayó en diversos lugares. Uno de esos lugares fue junto al camino, donde todo el mundo camina, donde todo el mundo pasa, donde está todo pisoteado, está todo duro. Y dice que así como llegó, dice que, bueno, se la comieron las aves del cielo porque cayó allá. Después otra parte de las semillas cayó en una tierra donde había muy poquita tierra y mucha, digamos, pedregal, o sea, había muy poquita tierra y abajo era piedra. Entonces dice que era muy superficial y que no tenía raíz, entonces cuando vino el sol se secó, se quemó, no tenía raíces, entonces se echó a perder, no dio fruto. Después otra parte de las semillas cayó, dice que en un lugar donde no tanto la tierra era no tan mala, digamos, pero había espinos, o sea, había como hierbas malas, digamos, y había espinos que crecen donde quiera, que se alimentan de lo que quieran y que siempre están ahí y a veces crecen en cualquier lado, los has visto, son fuertes, ¿no? Y entonces, siendo que la semilla cae en medio de ellos en un momento dado, compiten por los nutrientes de la tierra, pero ganan los espinos y entonces la semilla ya no da fruto. Eso es lo que pasó. Y una última parte dice que cayó en buena tierra, no había espinos, no era superficial la tierra y entonces esa dio fruto, ¿sí? Digo, el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Creo que ya ahora es bastante obvia la plática, pero si no, o sea, si no la plática de Jesús y la parábola de Jesús no hubiera sido clara en ese momento, dice el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Un puntito aquí. Dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él le fueron y le preguntaron acerca del significado de la parábola. Eso quiere decir que mucha gente no fue y no se acercó y no le preguntó. O sea, algunos se quedaron así con la duda de, ¿qué habrá dicho? ¿Por qué nos habla de sembrar, nos habla de esto y la tierra, qué querrá decir? Se pueden haber quedado con la duda, pero no fueron a ver qué quería decir. No tuvieron esa condición del corazón, no tuvieron esa actitud de acercarse a preguntar algo que quizás no entendieron o a profundizar en algo que probablemente estaban empezando a entender. Solamente algunos que los pone aquí como los que estaban cerca fueron y le preguntaron. Y entonces Jesucristo les da una palabra muy interesante y dura a la vez y está diciendo, es que así es el reino de los cielos. O sea, por eso les hablo así, como probando la actitud del corazón, para que algunos ven y no ven, oyen y no escuchan, no entienden. Y tampoco tienen la humildad y tampoco tienen la seriedad de acercarse a preguntar, a indagar más, a profundizar, ¿sí? Y entonces, bueno, esas palabras que no nos vamos a meter más que solamente porque estamos pasando por ellas, pero eso ya te puede poner a ti un poquito alerta, como diciendo, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra que a veces no entiendo, hacia el consejo que dice la Biblia que a veces no entiendo? Y después, como se lo habían pedido que les explicara la parábola, el Señor Jesucristo se las empezó a explicar. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no alcanza a dar fruto. Y esa es exactamente la parte que nosotros vamos a querer entender hoy. Esa es la parte donde hoy queremos enfatizar y esa es la parte que creo que tiene mucho que ver con las vidas de muchas personas, tanto de los oyentes como de los presentes. Y después dice el verso último, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sí? Aquí tenemos algo importante, la semilla era la misma, el sembrador era el mismo y lo que eran distintos eran los terrenos. Ajá. Entonces, ponlo en el plano espiritual, el sembrador que es Dios es el mismo, su palabra, que es el evangelio y la palabra de Dios, es la misma, pero esa palabra va a caer en unos corazones o en otros corazones, en unos va a dar fruto y en otros no va a dar fruto, y una razón por las que no va a dar fruto, aparte de la otra que nos había dicho, que de plano los que están junto al camino son los que parece que no les interesa nada las cosas de Dios y que inmediatamente viene Satanás y se roba la semilla, dice ahí, pero luego están los otros que están emocionados, pero después cuando empiezan a ponérseles difíciles las cosas por las decisiones que obligadamente te llevan a tomar la palabra de Dios y que tú sabes las cosas que están bien y las que están mal, y entonces empieza a ponerse las cosas feas y te empiezan a atacar y te empiezan a menospreciar y se empiezan a burlar de ti y te empiezan a amenazar, y entonces la persona deja el camino y no da fruto, pero están los otros, los que fueron sembrados, pero la semilla cayó entre espinos, que dice ahí que lo explica Cristo. Dice, estos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, o sea, el engaño que te hace perseguir las riquezas como la cosa más importante, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona no ha entendido qué es lo más importante de la vida, no ha entendido qué es lo más importante y lo más valioso de toda su vida, no lo ha entendido, y entonces como que ponen en el mismo plano a lo mejor las riquezas u otras cosas o los afanes de la vida, y no, y precisamente porque no tiene esa prioridad, porque no ha valorado correctamente las cosas, entonces termina la palabra así como ahogándose, como pasa con la semilla en medio de toda esa mala hierba, termina ahogándose hasta que se vuelve infructuosa, o sea, no da fruto. Entonces, esto es más o menos todo lo que vamos a hablar. Claro, voy a seguirlo desarrollando un poco más, pero esta es la idea. Y la idea es que nos fijemos en esta parte que tiene que ver con ahogar la vida de la palabra, ¿sí? O sea, ahogar la vida, que la palabra puede darte vida, la palabra puede hacer que tu vida sea muy distinta a lo que ha sido el día de hoy, la palabra puede fructificar en tu vida, en la vida de tus hijos, la palabra puede dar lo que ella tiene, que es vida, pero esa palabra se ha percibido porque no ha habido la vida abundante en muchas personas, se ha percibido ahogada precisamente, y uno se pregunta, ¿por qué? Y entonces uno se pone a observar y ve cosas y entiende cosas. Entonces, por eso te digo yo, ayúdame a que tú también estés escuchando para ver si esto tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra de Dios produzca la vida de Dios en ti. Y ya no se puede tardar más. Y ya no puede haber ninguna razón que imposibilite ni que haga que la palabra no produzca lo que tiene que producir, que es vida de Cristo en ti. Ya no. Y algunos de ustedes y algunos de los oyentes van a entender que tiene que ver con lo que vamos a hablar y estar hablando hoy. Pero te voy a contar primero una historia. Te voy a contar una historia verídica muy interesante, no es porque sea muy emocionante, pero sí es muy interesante por lo que sucedió. Es verídica, esto sucedió
en el siglo XIX, en el apogeo del colonialismo inglés, o sea, los ingleses, Inglaterra, que es una parte, unas islas de Europa, ¿no? Bueno, pues ellos fueron a muchos lados del mundo, sobre todo a África y, bueno, a otros lados, en América también, y ellos colonizaron, ¿no? Así como los españoles colonizaron en otras partes, y los portugueses o los holandeses en otras partes, pero los ingleses se fueron mucho hacia África. Y entonces, en ese siglo, hubo un comerciante, ¿no? Había muchos comerciantes porque iban a África haciendo expediciones, porque en África había muchas riquezas, ¿no? Por ejemplo, si iban a la costa y desembocaban, no sé, o desembarcaban en la Costa de Marfil o en algún lugar de la costa y después se adentraban hacia la jungla porque había muchas riquezas de mucho tipo, había marfil, ¿no? Cosa que no había en Europa para nada y eran cosas caras y que se cotizaban mucho. Había diamantes. Sí, en Sierra Leona, en África, encontraban diamantes y cosas, unas riquezas increíbles. Entonces, este hombre se embarca, este hombre llega a la costa, este hombre renta una veintena, digamos unos 20 hombres de esos que se llamaban porteadores o unos que iban llevando el equipaje, ¿no? Iban ahí caminando, no eran nativos de la zona y entonces llevaban todo el equipaje del inglés de la expedición y cada uno llevaba un bulto e iban caminando, ¿no? No sé si te puedes imaginar eso, pero lo llevaban en hombros básicamente y así se llamaban, ¿no? Y entonces caminaron el primer día, muchísimo caminaron, porque este hombre pues tenía una idea en la cabeza, tenía una idea de llegar, tenía una idea de encontrar cosas valiosas, y entonces no quería perder tiempo, y caminó, y ahí iban los nativos detrás de él, cansados y fatigados, y después, llegada la noche, pararon en un lugar, los nativos y él también estaban todos extenuados, no durmieron bien, la noche fue incómoda, la noche fue interrumpida, inquietos, pero a la mañana siguiente el hombre el viajero, el que estaba haciendo la expedición, el que estaba a cargo de la expedición, se levanta temprano y dice, vámonos todos otra vez, vamos a cargar, vamos a seguir nuestro camino, y los nativos no quisieron. No quisieron, se miraban entre sí, decían, no. Y entonces este hombre los amenazó, los quiso engatusar, les quiso premiar, les doy esto, y no lo logró de ninguna manera. Y entonces él se quedó, bueno, ¿por qué? Y entonces les preguntó, obviamente, oye, ¿por qué? Quiso saber el viajero. La respuesta que recibió fue extraña y fue inquietante para él, y escucha lo que le dijeron. Le dijeron los nativos que sus almas se habían quedado atrás, ¿sí? O sea, los había traído a tal paso que sus almas, decían ellos, se habían quedado atrás y no las habían alcanzado todavía. O sea, que no podían seguir porque si no, no los iban a encontrar si seguían el camino. Entonces no era una cuestión de capricho, era que ellos decían, no podemos seguir. ¿Por qué? Porque si mi alma todavía no me ha alcanzado, entonces si me voy, pues a lo mejor se me pierde. Eso es lo que pensaban. Y esa idea es muy interesante en el contexto que nosotros estamos entendiendo, ¿sí? O sea, algo les pasaba a estos nativos, se sentían mucho más que cansados, ¿no? Sentían que algo se les había extraviado, se sentían quizás confundidos o nerviosos, ansiosos, desorientados, y entonces no podían seguir el camino, no podían seguir al ritmo que habían avanzado porque tenían el temor de que sus almas se les iban a perder. Ahora, ¿no es interesante? Evidentemente había un contraste entre la forma de pensar de los occidentales y la forma de pensar de estos nativos, ¿no? En donde ellos percibían algo que el occidental no percibía y creo que seguimos sin percibir. Ajá. La forma en que ellos pensaban, la forma empíricamente, o sea, por la experiencia, sabía que algo de malo había en esa vida que estaba de alguna manera obligándoles a llevar, en ese ritmo que les estaba obligando a llevar, y ellos entendían que algo por ahí estaba mal. Pero parece que el hombre y los occidentales, de los cuales nosotros participamos de ese tipo de, no todos en la misma medida, pero sí estamos influidos por esta misma idea de ese incesante correr de aquí para allá, ¿no?
ese vivir en esta vida moderna y en estos tiempos modernos, pasando de una actividad a otra sin descanso, de sentir incluso que vamos tarde o que siempre tenemos prisa. Yo no sé si alguna persona de aquí o alguna persona de los oyentes se puede identificar con eso. Yo conozco mucha gente que se tiene que identificar con eso, con demasiadas obligaciones y sin tiempo suficiente para hacerlas. Ajá. Pero esta ilustración de los nativos, a mí me gusta mucho recordarla, porque me da como, por un lado sí como que me da así, como que me da risa un poco, ¿no? La manera de pensar, pero por otro lado digo, tienen razón. O sea, tenían razón. Como que las almas se les habían quedado rezagadas y tenían que alcanzarlos. Y entonces, algo así es como lo que yo veo que está sucediendo con algunas personas. Nosotros sentimos, y algunas gentes más que otras, que hay peligro de que esta vida y el ritmo de esta vida sofoque la vida del espíritu. Sabemos que la vida desordenada, ansiosa, sin claridad de prioridades, o sea, sin claridad de qué es lo que tenemos que hacer, sin tiempo para pensar en las cosas importantes, sin tiempo y sin las condiciones para poder profundizar en algo que tiene que ver a lo mejor con una meditación, algo que tiene que ver con algo que Dios te habló, algo que tiene que ver con tu propia vida, con tus debilidades, con tus tentaciones, con tus pecados, y que sentimos de una manera o de otra que esa vida no es buena para el espíritu y para el alma, y que seca la vida de la palabra de Dios, seca la vida del corazón. Y yo voy a estar usando alma y corazón más o menos como si fuera lo mismo. No es exactamente lo mismo, los conceptos no son fáciles de explicar, pero lo podemos entender un poco como lo mismo. Cuando hablamos de corazón, podemos hablar del alma, y más o menos es esa parte que está dentro de nosotros y que no es orgánica, no es física, ¿sí? Una parte física nuestra es esta mano, ¿sí? Y una parte física es el hígado, y una parte física son los riñones. Esa es una parte física de mí, pero sin embargo tengo una parte que tú no ves y que yo no veo y que no es física y que es más mía que la mano, porque la mano me la pueden volar, ¿sí? Y la puedo perder en un trabajo y en una máquina, y sin embargo yo sigo siendo yo, ¿sí? O los riñones me pueden fallar y me pueden dar los riñones de otra persona que es compatible conmigo, y entonces yo sigo siendo yo. O sea, el alma es más mía que mis propios riñones, digamos, ¿no? Es esa parte que no se ve y que es parte tuya, y que no por no verla no es real, sino que es más real todavía que tu propio corazón, porque tu corazón también te lo trasplantan y te ponen otro y tú sigues siendo tú mismo, ¿sí? Pero el alma no. El alma nomás tenemos esa y no nos la pueden cambiar y no la puedes perder, porque si la pierdes, no. Por eso estás aquí, para que no la pierdas. Ajá. Entonces, voy a estar de alguna manera hablando del alma y del corazón más o menos indistintamente, ¿sí? Y no me voy a poner muy, o sea, pudiera haber una persona que dice, no, es que el corazón es esto y el alma esto. Mira, hay veces que las diferencias son tan sutiles y tan difíciles de entender que las podemos entender a veces cuando una significa más o menos la otra, ¿sí? Ahora, yo he estado viendo, y ese es el origen de esta plática o de estos comentarios que ya estoy haciendo. He visto muchas personas enfermas entre nosotros. Piénsalo. Piensa en personas, obviamente no solo entre ustedes, sino personas que están ahí detrás de la pantalla. No hay gente que conocemos tanto de la familia como no de la familia, y hay muchas personas enfermas. Unos muy enfermos, otros no tanto, pero hay muchas personas enfermas. Hay muchas personas cansadas, demasiado cansadas, que no saben cómo hacerle, que no encuentran el tiempo para poder descansar físicamente y mucho menos mentalmente. Porque una persona puede un fin de semana tomarse un tiempo y sin embargo terminar más o menos igual y regresar a las actividades sin sentirse descansado, ¿sí? He pensado, he considerado las demandas laborales o escolares también, académicas, que muchas personas, muchos hermanos y muchas personas entre nosotros tienen, y que son precisamente de tal magnitud que ahogan la palabra de Dios, que ahogan los intentos del espíritu de formar alguna cosa distinta en su alma, ¿sí? Y eso tenemos que poner atención. Tenemos que hacer un alto o mirar cómo lo vamos a resolver, porque para muchos no parece haber una solución
a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la crisis, cuando hablamos de que está difícil terminar el mes, de que está difícil ganar dinero para poder solventar todos los gastos y las cosas que se necesitan para los hijos y para la casa y para esto y lo otro, y después además se enfermó fulano y además esto, y tuvimos que comprar medicina y tuvimos que hacerle unos análisis, y entonces la persona vive agobiada por las cuestiones económicas. Pero si tú te das cuenta, eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. También cuando yo estaba pensando en esto, yo decía, bueno, es que no todos son de la ciudad. Yo decía, ¿no será que eso que yo estoy sintiendo es porque yo vivo en México, Distrito Federal? Yo vivo en México, Distrito Federal. Bueno, no, pero al lado. Y tengo las mismas prisas que la gente en general de México, Distrito Federal. Y que es una ciudad muy desordenada y muy grande. Y entonces yo decía, ¿no será que Jalapa, no será que en otros lugares de Veracruz o en Colombia las cosas son distintas? Y yo decía, pues es que a lo mejor es algo que tiene que ver conmigo y no tanto con otras personas. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta que no, que efectivamente tiene que ver con todas las personas. ¿Por qué? Porque hace 2000 años los tiempos eran más tranquilos y el Señor Jesucristo ya lo estaba diciendo. Y si lo estaba diciendo, es que es una tendencia el que el hombre y que la mujer caigan y se vean como que amarrados, como que se vean apresados por todos esos afanes de la vida, por todas esas preocupaciones de la vida, por todas esas mentiras que nos llevan a pensar que si tenemos esto, que si conseguimos esto otro, y eso nos mete en más afanes todavía, porque creemos que hay mucho valor en las cosas de este mundo, en los bienes, y lo decía ahí el Señor Jesucristo, ¿no? En conseguir otras cosas o el engaño de las riquezas. Entonces, si eso pasaba en los tiempos de Jesucristo, con más razón pasa hoy. Y con más razón pasa en las ciudades en las que nosotros solemos vivir. Es verdad que aquí hay personas que viven en pueblos, pero de todos modos, en aquel tiempo también la gente vivía en pueblo y Cristo les habló estas mismas cosas por la tendencia que tiene el hombre a perder de vista lo importante, a dar el tiempo a las cosas que no merecen la pena, a quedarse como perdido ahí en la búsqueda de las cosas que no son las prioritarias de la vida, ¿no? También yo pensaba, y sobre todo ahí sí pensaba en las personas que vivimos en ciudades grandes y desorganizadas, y yo decía, es imposible casi que podamos tener contacto personal y de calidad con gente que nos conviene estar. O sea, a mí me conviene estar con ustedes y a ustedes les conviene estar conmigo y necesitamos la comunión y necesitamos el vernos y necesitamos el compañerismo y muchas cosas que son importantes para la vida espiritual. Y resulta que es prácticamente imposible. O sea, que empiezan a decir, oye, nos vemos el miércoles. Y empieza uno, el miércoles no puedo. Y el otro, no podría ser el jueves, es que el miércoles tengo una clase de esto. Y la otra, y no hay manera. Bueno, entonces el jueves, no, pues es que el jueves yo no puedo. No, no hay manera. Y entonces yo digo, no, esto no es normal. Esto no es normal y tenemos que poner atención. Están pasando cosas sutiles, ¿no? Porque una cosa es que una persona, como la del camino, la de junto a la semilla que cayó junto al camino, la persona no quiere nada con Dios. La persona no tiene, la semilla no tiene chance ni de entrar en el corazón. Así como llega, se va. Así como llega, la rebota el corazón. La persona no quiere nada con Dios. La persona tiene otros intereses, le vale, ¿sí? Pero aquí no. Aquí estamos hablando de que la semilla sí cae, pero algo está sucediendo y tenemos que poner atención. Y específicamente está hablando de que las espinas ahogan la semilla. ¿Qué provoca todo esto? Ve lo que provoca en unos más, en otros menos, en alguna comunidad más, en otra comunidad menos, pero provoca distanciamientos, provoca desuniones, provoca falta de la vida de iglesia que es tan necesaria entre nosotros, ¿no? Y entonces quedan personas aisladas. ¿Qué pasa con las personas aisladas? Fácilmente son arrebatadas, obvio. Entonces, hay que poner atención. Ahora, si tus condiciones externas no son tan malas y de todos modos no se da esto, tampoco estamos entendiendo. ¿Sí? O sea, si tus condiciones no son las de vivir en una ciudad con muchísima gente y son más tranquilas y de todos modos no se está dando la vida de iglesia, no se está dando la preocupación de unos por los otros y eso, pues, tampoco se están entendiendo las prioridades. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cada quien está en su negocio y este está en su negocio y este está en su negocio y cada quien está en su negocio. Pues no es que esté haciendo en sí nada malo, pero es que también puede ser malo.
¿sí? No es porque sea pecado el estarte dedicando a tu negocio, no, de ninguna manera, al contrario, tenemos que dedicarnos a las cosas para poder suplir las necesidades, claro, pero supongo que hay un límite. Supongo que hay un límite donde pasarse de ese límite ya es riesgoso. Supongo que hay que ver y hay que aprender a organizar el tiempo y hay que aprender a organizar nuestras vidas. ¿Y sabes quién va a poder organizar su vida bien? El que quiera organizar su vida bien porque ve la necesidad de tenerla que organizar bien. El que va a querer modificar las cosas de su vida para poder suplir las cosas más importantes y dejar después las que no son tan importantes. ¿Sí? O sea, si una persona dedica mucho tiempo haciendo las cosas que no son importantes, pues no le va a quedar el tiempo suficiente para hacer las que son realmente importantes y los resultados pueden ser tremendamente malos, catastróficos, así de plano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de llegar? Considerando a los nativos de hace rato, ¿no será que muchos andan como esos nativos con el alma extraviada por ahí? ¿Sí? O sea, que no, como que no la traen, no entienden bien dónde están, no entienden bien qué necesitan, ¿sí? Ok, la tierra, cuando el Señor Jesucristo explica la parábola, Él es claro, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Puede ser un predicador, puede ser Jesucristo, que sea Jesucristo, ¿no? La semilla, pues es la palabra de Dios, y la tierra viene a ser el corazón, ¿sí? Viene a ser donde cae la palabra que es el corazón. Ahora, el corazón es de donde surgen, escúchame bien, vamos a pensar el alma, acuérdate, ¿no? Donde surgen las decisiones, la voluntad, de donde salen tanto la confianza a Dios como la desconfianza también, de donde sale el perdón o donde sale el odio y el rencor, donde salen las motivaciones, las intenciones para hacer las cosas, de donde salen, dijo Cristo, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los hurtos, los robos, ¿no? Los asesinatos, la envidia, todo eso. Dice que todo eso sale del corazón. O sea, el corazón viene a ser como un manantial, como una fuente, digamos, en donde ahí surge. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, 23, dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Ve qué palabra tan interesante. Dice que el corazón es esa partecita que no sabemos explicar y que yo tampoco sé explicar, pero sé que de ahí mana la vida. O sea, el corazón es esa parte interna nuestra, no visible, no física, pero de ahí sale la vida. O sea, de ahí salen las buenas intenciones o las malas intenciones. De ahí salen las buenas decisiones o las malas decisiones. De ahí sale lo demás. Lo que se haga a nivel del alma, lo que se haga a nivel del corazón, va a afectar a nivel del cuerpo, a nivel de la mente, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. Porque de él mana la vida, del corazón. Por eso guárdalo. Por eso cuídalo. Por eso cuídalo de influencias malas, por eso cuídalo de contaminación, por eso cuídalo, porque es como un manantial que si tú ahí lo contaminas, pues así como va bajando, va contaminando, ¿sí? Y entonces eso es lo que sucede y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Te voy a poner un ejemplo para que veas un poco esa, esa idea de que cuando el origen, en este caso el manantial, la fuente, está bien, pues todas las demás partes están bien, el cuerpo está bien, el alma está bien, o sea, la persona está bien, las decisiones están bien, en fin, afecta todo para bien, así como puede afectar todo para mal. Podríamos también tomar nuestro ejemplo y darle la vuelta para usarlo para mal, si quieres se la damos para que veas el contraste. Imagínate, por ejemplo, un edificio grande que en cada planta hay como ocho departamentos en cada planta y son como 20 plantas. Imagínate cuánta gente vive ahí. Imagínate ese edificio y ese edificio tiene arriba, obviamente, pues como has visto, tiene unos tinacos, ¿no? Vamos a poner que ahí está, de ahí se distribuye todo el agua. Y tú imagínate, porque esto no es real, es solamente para que tú puedas entenderlo. Tú imagínate que en ese edificio todos se contaminaron de cólera, ¿no? El cólera, algunas personas lo han tenido que experimentar. Yo en una ocasión en Morelos iba con mi esposa y veíamos un lugar, una localidad de allá de Morelos y les había dado cólera. Bueno, se estaban muriendo por todos lados.
Se estaban muriendo los niños, se estaban muriendo de deshidratación, de diarrea, pero se estaban muriendo por todos lados. Y muchísima gente, conocidos y desconocidos, pero en unas proporciones tremendas. Entonces, el cólera es así, es rápido se incuba la bacteria, rápido la persona se contamina, se suele dar por una bacteria que está en alimentos contaminados y entonces la persona se contagia, pero esta persona contagia a los otros, ¿por qué? Porque tienen contacto, porque le ayuda, porque el otro, ¿no? Lo cuida y entonces se contagian y es un contagiadero con el cólera. Imagínate qué es todo eso. Ahora, así como es de terrible el cólera, también es sencillo de frenar. O sea, no es una enfermedad que sea difícil de quitar. O sea, con pocas cosas se quita. Y entonces tú imagínate que entonces está pensando la persona, quiere hacer el bien a todos eso, y entonces ¿qué va? Pues se va a la fuente del edificio. Y entonces agarra y vamos a suponer que pone los antibióticos, que pone el cloro, que pone las sales para las deshidrataciones y todo eso, y de ahí lo baja para todos los lugares, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo para que tú puedas ver cómo rápido puedes verse el efecto benéfico de que el origen, de que el manantial de donde mana la vida sea algo bueno. Lo mismo pudiera ser al revés. Pudiera ser un edificio donde todos están bien y quieras envenenar a todos. Bueno, pues envenenas ahí arriba los tinacos, ¿no? Y metes el cianuro o lo que sea, y entonces ya todos se distribuye. Entonces, eso es el alma, eso es el corazón, de él mana la vida, pero así como manan las cosas buenas, así manan las cosas malas. O sea, así la vida toda entera se ve hecha un caos en muchas personas. ¿Por qué? Porque tiene el mal en su corazón, porque no lo han estado guardando, porque han permitido que se les metan los espinos, que se les metan contaminantes, algo que esté realmente ahogando la semilla. ¿Sí? Entonces, ahora es propio nuevamente el texto de Jeremías 4:3 que leímos al principio y que dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas, ¿sí? O pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones, no desperdicien la buena semilla entre los espinos. Y eso es lo que tenemos que entender. No desperdiciemos la buena semilla, no desperdiciemos la vida de la buena semilla y que se está ahogando porque estamos llenos de cosas, llenos de frustraciones, llenos de buscar lo que no es lo más importante, y entonces la vida de la semilla, la vida de Dios, no se puede reproducir en tu vida. Ahora, rápidamente te voy a decir el concepto de barbecho porque tiene que ver con lo mismo. Eso de barbechar, sobre todo para nosotros los que somos de ciudad, muchas veces no lo sabemos, pero el barbecho es una técnica para cultivar la tierra. Y además es una técnica antiquísima y es una técnica que muy seguramente el Señor Dios Todopoderoso de alguna manera hizo que los hombres entendieran. ¿Por qué? Porque el barbecho lo que hace es que la tierra como que la respeta, o sea, como que siembran, tienen los frutos de ese sembradío, ¿no? A la hora de recolectar los frutos, pero al año siguiente ya no la vuelven a sembrar. Y lo normal es que al próximo año tampoco la vuelvan a sembrar. O sea, la dejan descansar. Sí la aran, o sea, le dan la vuelta, la oxigenan, pero no la siembran. Y la dejan descansar un año o la dejan descansar 2 años. ¿Para qué? Para que la tierra se recupere de nutrientes y de minerales y después puedan volver a sembrar y pueda haber fruto. Nuevamente, la misma idea. Entonces, está diciendo el Señor por medio de Jeremías que hagamos barbecho en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Déjalo descansar. O sea, déjalo descansar también de tantas cosas que no son las que Dios te está pidiendo. Déjalo descansar. Tienes que confiar más en Dios, claro que sí, porque hay veces que cuando una persona dice, bueno, es que ¿qué puedo hacer? No le veo remedio, no veo remedio a lo que yo tengo porque mi único remedio es trabajar más, porque mi necesidad es de dinero y lo único que tengo que hacer es trabajar más. ¿Quién dice que ese es el único remedio? ¿No será que Dios quiere a veces llevarnos a momentos donde tenemos que confiar en Él? Y entonces decirle, Señor,
tú sabes, o sea, yo me siento en una encrucijada, porque yo me siento que necesito trabajar más para poder alimentar a los hijos o para poder hacer esto y esto. Y por otro lado, siento que con la vida que estoy llevando no puedo ni orar, no puedo ni descansar y no puedo ni concentrarme. Y cada vez que me pongo a leer, me quedo dormido. Entonces está en una encrucijada la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces tendrás que confiar más en Dios, seguramente. Entonces, el punto es que yo puedo no tener las respuestas, pero si tenemos cada quien el problema identificado, yo creo que Dios sí puede darnos a cada quien las respuestas personales, porque además lo que puede ser la respuesta para una persona no necesariamente es para la otra persona, porque las circunstancias de una persona no son exactamente las mismas que las circunstancias de otras personas, ¿sí? Entonces, haced barbecho. Date cuenta la sabiduría de esto que todavía hoy en día se hace, hoy no se hace tanto ya el barbecho. ¿Por qué? Pues el hombre sabe cómo hacer las cosas y muchas veces sabe cómo echarlas a perder. En el caso de la tierra, lo que hacen es fertilizarla. No la dejan descansar y la fertilizan. ¿Y qué pasa? Pues pasa también que terminan agotando la tierra o termina siendo demasiado artificial. Y entonces se descompensan y se entran en desequilibrios raros, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esta técnica del barbecho se sigue haciendo hoy en día y se hace desde hace miles y miles de años, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Tiene que descansar para que recupere nutrientes y minerales. A mí esto me quiere decir muchas cosas conforme a lo que estamos hablando. Vamos a considerar unas cuantas situaciones y ver si tiene que ver algo contigo. Piensa en una persona exhausta, que está tan exhausta que, como nos contó, bueno, los que escucharon la plática de Oscar la semana pasada, de Oscar Valderrama, está la persona tan exhausta, está la persona tan en el límite que cuando alguien dice algo inconveniente, explota, ofende, lastima, ¿sí? Bueno, eso es un signo. Así como es un signo el hecho de que la persona tiene como en un segundo plano siempre una constante frustración que no lo deja, a pesar de que la persona sonría, pero tiene ahí atrás como una frustración, como algo no resuelto, ¿sí? Muchas personas tienen la idea distorsionada de que Dios estuviera esperando de nosotros, no sé, como que la forma como Dios nos trata es como logros, ¿no? O sea, yo he visto que eso hacen en las empresas, sí, es verdad que las empresas catalogan a las personas no porque son buenas, ni porque son bonitas, ni porque son feas, no, sino que logran, nada más. Lo que vale es, ¿logras o no logras? Pero Dios no es así. O sea, Dios no nos trata de esa manera, no está solamente tratando de ver logros, y esto lo digo para todas aquellas personas que se esfuerzan. Obviamente hay otros que no se esfuerzan, pero esto lo digo específicamente para las personas que se esfuerzan, ¿sí? Hay personas que se esfuerzan y que aún en ese esfuerzo de querer servir a Dios, se hallan en medio de espinos y su vida no está produciendo fruto, su vida no está dando fruto, no está dando la vida de Dios. Ajá. Te recuerdo a esta persona, te recuerdo que el primer mandamiento no es hacer todo lo que puedas hacer en el sentido de a ver cuántas cosas logras o Dios te va a juzgar por tus logros, por lo que tú lograste. Dios no te va a juzgar de esa manera, no, sino, y acuérdate que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? O sea, el otro, en todo caso, entra en el mandamiento segundo de amar a nuestro prójimo. En todo caso, estoy hablando de las personas que de buen corazón se enfrascan en tantas actividades que terminan echando a perder su alma. ¿Puede suceder eso? Claro que puede suceder. Yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto personas que buscan a Dios y personas que sirven a Dios y que el mismo servicio a Dios que ellos creen estar haciendo correctamente los lleva a echarse a perder, los lleva a no tener descanso, les lleva al no tener descanso a cometer errores, los errores les llevan a cometer pecados y se echan a perder toda su vida. Yo lo he visto. Hay personas que tratan de hacer tanto que quebrantan su salud y después no pueden hacer nada. O sea, ¿qué forma es esa de administrar nuestras fuerzas o de administrar nuestro tiempo? Si una persona está haciendo hasta que se enferma y ya no puede hacer nada, pues ya, o sea, ¿qué logró? No logró nada. O sea, no es lo correcto y esa idea de hacer y de lograr, o sea, de cambiar la calidad por la cantidad y de todas esas ideas no provienen de Dios, sino del mundo. Y eso es bueno que lo sepan. Pero en la otra parte están aquellas personas que
se justifican de que no pueden concentrarse, de que están tan agobiados que necesitan distraerse y entonces se dan permisos para pasar horas y horas en la televisión y en el Netflix y haciendo cosas que saben que son cuestionables y entonces están ahí y se dan permiso. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que su problema no es tanto el Netflix, no es tanto eso, su problema está más profundamente en el corazón. Y eso les lleva a perder el tiempo, les lleva a estar siempre distraídos, a no querer escuchar, o sea, están en una situación tan, no sé, o sea, como desordenada, tan caótica, y entonces se sienten con el permiso de poder hacer todas esas cosas, cuando en realidad eso no está resolviendo nada, está poniendo peor las cosas. Personas que viven con estrés, pasándole el estrés a la esposa, pasándole el estrés a los hijos, gente que hace muchas cosas y que siente que los demás no hacen y entonces exige a los demás y entonces los mete en el mismo sistema, una ansiedad interna, así que nunca, como que nunca se va, como que siempre está ahí, como que está parte de ti, ya no sabes qué hacer con ella, ¿no? Muchas personas pierden los buenos momentos precisamente por vivir una vida así de desordenada. Y cuando tienen que escuchar algo porque Dios les iba a hablar, no están, simplemente no están, están haciendo otra cosa. Están en el negocio o están no sé qué, o están haciendo esto y lo otro. Pero Dios, ese día, esa tarde, ese momento les iba a decir algo. Tenía una palabra que les iba a hacer bien a su alma, pero no están. No están, ¿por qué? Porque están en otro lado. Claro que sí, ¿sí? Otras personas se imaginan que pueden hacer muchas cosas a la vez y así ganar tiempo. No es cierto. Por ahí le llaman multitasking. O sea, cuando una persona hace muchas cosas a la vez, pero no es cierto. O sea, está comprobado que el hacer muchas cosas a la vez termina logrando ninguna bien hecha, sino todas medio mal hechas y medio bien hechas. O sea, no es la solución tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé. Pero tenemos primero que entender que hay un problema, tenemos que entender que hay una amenaza, tenemos que entender algo que esos nativos entendían de forma experimental o algo entendían, que hay como una separación, que hay como un perder el alma, hay como un estar desorientados, no saberse organizar, no poderte organizar, y entonces el corazón ni lo cuidas ni lo guardas. Y como de él mana la vida, pues ve cómo está tu vida. Cada quien. Si del corazón mana la vida, si el corazón está bien lleno de Dios, te aseguro que la vida representa eso. Pero vamos a la inversa. Si tu vida es caótica, si tu vida está llena de decisiones no tomadas o mal tomadas y tu vida no hay manera de arreglarla aparentemente, pues, ¿por qué no te vas a la raíz? ¿No? La raíz, donde mana la vida, es el corazón. Entonces, creo que necesitamos organizarnos, pero ya a nivel personal. Creo que cada quien necesita priorizar. Cuando yo digo priorizar, significa darle prioridad, significa que hay cosas que valen más que otras cosas. Significa que hay cosas que necesitan darle más tiempo y a otras cosas a las que están dando más tiempo, darle menos tiempo. O sea, tienen que encontrar algo. Y ese algo lo pueden encontrar con Dios, porque si a alguno le falta sabiduría, dice la Biblia, que lo pidamos a Dios, que Él nos da abundantemente y sin reproche. Pero te tienes que dedicar al corazón, te tienes que dedicar al alma, tienes que despertar, para que me entiendas. Tienes que despertar que la vida no es solamente lo que has estado viviendo, que la vida no es tener ni acumular ni nada de eso. Te tienes que dar cuenta qué es lo que realmente vale del ser humano, de la vida y de lo que es realmente importante, y tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma. Y si tú partes de ahí, entonces vas a poder adaptar tu vida de manera conveniente. Pero si tú ni siquiera piensas en eso, pues vas a tener la vida que más o menos has tenido hasta el día de hoy. Así, desordenada, desorganizada, caótica, con las prioridades todas mal puestas. Eso ya te ha llevado ni siquiera a darte cuenta de tus propios hijos muchas veces. O sea, esa misma falta de prioridades te ha llevado a ver que tus hijos fueron creciendo y mientras tú no te dabas cuenta, tus hijas crecieron y mientras no te dabas cuenta, tus hijas se perdieron. ¿Sí me entiendes? Eso es la historia de muchas y de muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que es nuestra tendencia a no poner atención a las cosas que son importantes, las que merecen la pena. Ya casi acabamos. Lucas 10, verso 38. Una historia que también conocen.
Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esta historia es tremenda. Y esta historia más o menos tiene que ver o se puede adaptar un poquito a lo que estamos hablando. Y aquí tienes a Marta con una idea. Y Marta pensaba que la buena manera de estar cerca de Jesús era haciendo muchas cosas para atenderlo bien, para que estuviera bien, para que la comida, para que esto, para que estuviera limpio, para que esto, para muchas cosas. Nada de eso es malo, nada de eso es malo. No se crean, nada de eso es malo. Pero ella pensaba, y sin embargo María simplemente se sentó a los pies del maestro y escuchaba su palabra. María decía: no, pues no importa, ahorita eso no me interesa tanto, me interesa que está aquí Jesús y que está hablando. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? O sea, siempre va a haber chance de limpiar, siempre va a haber chance de tener un poquito mejor la casa, por supuesto, siempre hay chance, pero no siempre hay chance de estar sentado aquí a los pies de Jesucristo. Y entonces se sienta, y entonces la otra viene, no entendiendo, le dice: oye, maestro, ¿no es injusto esto? ¿No es injusto que Marta, que yo estoy trabaje y haciendo y subiendo y bajando y esto, y María está ahí sin hacer nada, solamente sentada ahí nada más escuchándote? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Jesucristo le dijo: no, es que tú no estás entendiendo. Ella sí, tú no estás entendiendo. Tú estás dándole valor a las cosas que no tienen valor y ella le está dando valor a las cosas que sí tienen valor y por lo tanto no voy a cambiar esta situación. Le dice: ella escogió lo correcto, ella escogió la mejor parte y no se la voy a quitar. Como diciendo: no, la que estás mal eres tú, pero no está mal por limpiar, no está mal por ser muy limpia, no está mal por ser muy ordenada, no está mal por nada de eso, está mal porque en esos momentos eso no era lo más importante. Y eso pasa en nuestras vidas, eso pasa en la vida de todo el mundo y es lo que yo creo que está sucediendo en las vidas de muchas de las personas que están aquí detrás de las cámaras, que no están entendiendo la importancia de guardar el corazón, porque no están entendiendo la importancia del alma y del corazón, porque de él mana la vida. Y su vida es precisamente las consecuencias de haber cuidado o haber descuidado su corazón. ¿Hay chance? Sí, claro que hay chance, por supuesto que hay chance, por eso estamos aquí. Pero vamos a pensar un poco más. Si tú gustas, esta otra parte, quiero yo cantar un canto y seguimos platicando. Si tú quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Si tú quieres dejar abiertos tus ojos, déjalos. Y quiero cantar un canto que dice: crea en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón, el corazón de Dios. Creo que eso es lo que cada uno de nosotros quisiéramos. Esto no es algo místico, no es que Dios va a venir y que va a hacer así como una cosita en tu corazón. Sí puede hacer muchas cosas Dios, pero esto es también un cambio. Esto es un cambio de cada una de las personas que dicen: bueno, es verdad, yo estoy enfocando mal la vida, yo estoy enfocando mal mis prioridades, yo estoy dándole valor a las cosas buenas, pero no a las mejores. Estoy dándole valor a las cosas que son importantes, pero no a las más importantes, no a las vitales. ¿Sí? Entonces, piensa un poquito más. Cuando estamos más tranquilos y más confiados, pasan cosas. O sea, Dios te puede bendecir, sobre todo porque tú mismo te empiezas a dar cuenta, empiezas a tener, a sentir y a tener la presencia de Dios y entonces suceden cosas, te empiezas a dar cuenta de que Dios está. O sea, muchas veces cuando está el movimiento y el ruido, Dios no se ve por ningún lado, pero cuando se calma el ruido y el movimiento, entonces como que las cosas empiezan a ver, como que puedes entender cosas, ¿sí? Esto no es raro, todo el mundo lo sabe. Esto no es raro, la compasión, el arrepentimiento,
la esperanza, cualquier cambio que sea conveniente hacer, todo esto se da cuando tienes tiempo para reflexionar. Mientras no tienes tiempo para reflexionar, no vas a encontrar nada de esto. O sea, nada de las cosas importantes vas a encontrar mientras no pares. El ritmo que puede ser físico o que puede ser mental. O sea, hay personas que a lo mejor no están tan cansadas físicamente, pero su mente está en 1000 cosas que no son las correctas, en 1000 cosas que no son las realmente importantes. Esos periodos de tranquilidad obviamente van a enriquecer nuestra comunión con Dios, van a enriquecer tu comunión con Dios. ¿Sí? El ruido y las distracciones van a dificultar el estar presentes, y no solamente presentes ante Dios, sino presentes ante los demás, ¿sí? O sea, las necesidades de los demás. Hay personas que no salen adelante porque como están siempre pensando en sí mismas, nunca se dan cuenta de las necesidades de los demás, nunca se dan cuenta del otro, del que tienen al lado, nunca se dan cuenta, como que no lo captan, no lo ven. Y cuando te calmas, cuando buscas, cuando reflexionas, cuando te das ese tiempo, entonces empiezas a percibir cosas que antes no percibías. Pero no solamente de otros, también de ti mismo. Puedes empezar a entender tus pecados, tus motivaciones, tus intenciones. No es cualquier cosa entender el corazón, no es cualquier cosa entender las motivaciones. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo con tu familia, con tus hijos? Nada de eso puedes poner en orden si no haces un alto y te pones a buscar y a dedicarte con profundidad y con seriedad a las cosas del corazón, las cosas del alma. De hecho, se te va como que a reavivar la claridad para tomar decisiones, la creatividad para saber qué hacer. Así es. Y eso ya también depende nada más de ti. Dios ha dicho que nos va a ayudar, por supuesto que sí. Yo creo que es momento y quizás podamos ahora, pues no sé, empezar a formar el corazón que Dios quiere, empezar a guardar el corazón porque de él mana la vida, empezar a darle prioridad y de atender a cuidar el corazón. Que nada es más importante, nada absolutamente. Tener un coche nuevo no es más importante. Tener un terreno nuevo no es más importante. Hacer cualquier cosa que no sea una prioridad y una necesidad no es más importante. Y aún así, las prioridades espirituales son más importantes que las prioridades físicas. Cuando nosotros nos ponemos en orden, te aseguro yo que el Señor nos ayuda a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y esto no hay una fórmula. Cada quien tiene una vida, cada quien tiene una esposa o un esposo, unos hijos, unas condiciones de vida. Y cada uno tendrá que ver con Dios de qué manera. Primero el corazón, primero el alma. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús,
y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Y renueva tu espíritu en mí. Y renueva tu espíritu en mí. Padre, ya solamente pedimos que el Espíritu se quede con cada uno de nosotros y cada uno, Señor, pueda escuchar tu voz y tu palabra para que pueda cumplirse lo que tú deseas, Señor. Que cada uno pueda adaptar por medio del Espíritu Santo las palabras a sus necesidades particulares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por el Espíritu, por tu presencia, por tu ayuda, por tu compañía, por tu amor. Amén, Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga mucho, que puedas realmente dedicarte a esto y que Dios te dé lo que tú necesitas. Cuídate mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.